El 2 de diciembre de 1805, en una fría y nebulosa mañana en las llanuras de Austerlitz, Napoleón Bonaparte demostró al mundo por qué es considerado uno de los genios más grandes de la historia militar. Frente a una coalición de fuerzas rusas y austríacas que sumaban más de 85.000 hombres, Napoleón, con solo 68.000 tropas, no solo logró una victoria, sino que llevó a cabo una de las tácticas más brillantes de su carrera. Este enfrentamiento no solo cambió el curso de la guerra, sino que consolidó de manera definitiva su poder en Europa. ¿Cómo logró tal hazaña? Hoy, en este vídeo, desentrañaremos la estrategia magistral que permitió a Napoleón vencer a una coalición numéricamente superior y dejar una huella indeleble en la historia. Prepárate para descubrir los secretos de una de las victorias más asombrosas de la historia militar. Austerlitz, o como se la conoce históricamente, la Batalla de los Tres Emperadores, se libró en un momento crucial de las guerras napoleónicas, en el invierno de 1805. Tras la victoria decisiva de Napoleón en la Batalla de Ulm, el emperador francés se enfrentaba a una coalición formidable, compuesta por el Imperio ruso y el Imperio austriaco, con más de 85.000 soldados bajo su mando. La situación parecía completamente desfavorable, ya que Napoleón solo contaba con 68.000 hombres, lo que podría haber parecido un desafío insuperable, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia numérica y la naturaleza del terreno. Pero aquí es donde Napoleón brilló como nunca antes. A pesar de la desventaja numérica, lo que realmente marcaba la diferencia era algo mucho más valioso que los números: su genialidad táctica y su profundo entendimiento del arte de la guerra. Mientras la coalición se creía superior en fuerza, Napoleón aprovechó su astucia, la manipulación del terreno y la psicología del enemigo para crear una situación en la que el mayor tamaño de su ejército terminó siendo su peor enemigo. Lo que parecía una victoria segura para los imperios rusos y austriacos se transformó rápidamente en una derrota aplastante, que cambiaría el curso de la guerra en Europa y consolidaría aún más el poder de Napoleón. Napoleón Bonaparte era un maestro en el arte de la guerra, y una de las claves de su genialidad era su profundo conocimiento del terreno. No solo era un líder audaz, sino también un estratega excepcional que comprendía cómo la geografía podía influir en el curso de una batalla. En Austerlitz, Napoleón eligió el terreno con una precisión milimétrica. Optó por una ligera elevación en el centro del campo de batalla, lo que le permitió observar todo el despliegue del ejército enemigo. Desde esa posición estratégica, tenía una vista panorámica, una ventaja crucial que le permitió tomar decisiones rápidas y eficaces. Pero lo que realmente sorprendió a sus enemigos fue cómo manejó las posiciones de sus tropas. A pesar de que sus fuerzas estaban dispersas a lo largo del campo, Napoleón logró que parecieran mucho más débiles de lo que realmente eran. De hecho, su ejército estaba organizado de manera tal que los comandantes rusos y austríacos creyeron que la estrategia de Napoleón era errática, que estaba debilitado y vulnerable. Este fue un engaño magistral que confió a Napoleón el control psicológico de la batalla. Mientras sus tropas parecían débiles y desordenadas, en realidad estaban estratégicamente posicionadas para ejecutar un ataque letal en el momento justo. Sabía que la coalición confiaba en su superioridad numérica, y eso fue precisamente lo que él esperaba. De hecho, puso en marcha un plan para dar la impresión de que su ejército se estaba retirando y que los flancos de su ejército estaban vulnerables. A propósito, permitió que los rusos y austríacos avanzaran con confianza hacia esos flancos, lo que hizo que sus fuerzas se extendieran más de lo que les hubiera gustado. Este movimiento de Napoleón no fue una debilidad, sino una trampa cuidadosamente diseñada para forzar al enemigo a sobreextenderse, a avanzar demasiado rápido y sin precauciones. La estrategia de Napoleón alcanzó su punto culminante en el momento crítico de la batalla, cuando la coalición ya había caído en su trampa. Mientras los enemigos estaban concentrados en lo que parecía ser la debilidad de las líneas francesas, Napoleón lanzó su ataque sorpresa en el flanco derecho de la coalición. Este ataque no solo fue brutal y rápido, sino que también desorganizó completamente las fuerzas rusas y austríacas, que se vieron atrapadas en una trampa fatal. Las tropas francesas, bien posicionadas y listas para el combate, aplastaron a la coalición, derrotándola en un movimiento decisivo que no dio tiempo a reaccionar. Lo impresionante de esta táctica es que no solo se trató de un ataque directo, sino de una serie de maniobras psicológicas y estratégicas que desorientaron y desmoralizaron a sus enemigos. Napoleón aprovechó su comprensión del terreno, la psicología del enemigo y la capacidad de engañar a los comandantes de la coalición, lo que le permitió transformar una situación aparentemente desventajosa en una victoria aplastante.
Un rasgo distintivo de la táctica de Napoleón que lo convirtió en un verdadero genio de la guerra fue su dominio absoluto sobre el uso de las reservas. A lo largo de la batalla de Austerlitz, Napoleón no solo confió en la destreza de sus tropas iniciales, sino que sabía que el momento crucial llegaría cuando la coalición, confiada en su superioridad numérica, comenzara a sobreextenderse. Mientras las fuerzas rusas y austríacas avanzaban, sumidas en la trampa que él mismo había preparado, Napoleón mantuvo sus reservas cuidadosamente ocultas, listas para entrar en acción en el momento exacto en que el enemigo estuviera lo suficientemente desorganizado y vulnerable. Este uso de las reservas fue, en muchos sentidos, lo que definió la victoria de Napoleón en Austerlitz. Mientras las fuerzas aliadas se veían confiadas y avanzaban más profundamente en el terreno, creyendo que estaban a punto de superar a los franceses, Napoleón vio que el momento perfecto había llegado. Sin dudarlo, envió sus tropas más frescas, perfectamente organizadas, para atacar cuando los flancos de la coalición ya estaban desbordados. Esta intervención rápida y letal desmoralizó y desintegró el centro del ejército enemigo en cuestión de horas. Pero no solo la fuerza de sus tropas frescas fue decisiva. La artillería jugó un papel fundamental en la desorganización del ejército de la coalición. En un movimiento que parece casi teatral en su ejecución, Napoleón ordenó intensificar el bombardeo en el momento exacto, cuando las fuerzas aliadas ya se encontraban completamente comprometidas en su avance. La combinación de artillería pesada y fuego constante no solo causó bajas, sino que también desmoralizó al ejército enemigo, que comenzó a perder la cohesión que había mantenido hasta ese momento. El ruido ensordecedor, el caos del fuego cruzado y las explosiones en el aire crearon una atmósfera de pánico que aceleró la derrota de la coalición. Lo que hizo aún más efectiva esta táctica fue el factor tiempo y el clima. El campo de batalla en Austerlitz estaba cubierto por una espesa niebla que dificultaba la visibilidad, una condición que Napoleón sabía aprovechar mejor que nadie. Mientras el ejército de la coalición avanzaba, la niebla ocultaba las maniobras francesas y confundía a los comandantes enemigos, quienes no podían ver los movimientos de las reservas ni anticipar el ataque sorpresivo. El mal tiempo, lejos de ser un obstáculo para Napoleón, se convirtió en su aliado perfecto. La confusión que la niebla provocó entre las tropas aliadas facilitó la rápida concentración de las fuerzas francesas en puntos clave, lo que permitió que el golpe de gracia se lanzara en el momento preciso, cuando el enemigo estaba completamente desorganizado y vulnerable. La combinación de reservas bien administradas, una artillería intensificada en el momento crucial y el uso hábil del clima para desorientar al enemigo convirtió a Napoleón en un maestro de la guerra psicológica y táctica. Cada uno de estos elementos, perfectamente ejecutados, fue lo que permitió a Napoleón no solo ganar una batalla, sino realizar una de las victorias más decisivas de su carrera. La victoria de Austerlitz, librada el 2 de diciembre de 1805, fue un hito no solo por la brillantez táctica que demostró Napoleón, sino también porque consolidó, de manera definitiva, el dominio de Francia sobre Europa Central. Esta batalla, conocida también como la Batalla de los Tres Emperadores, no solo alteró el equilibrio de poder en Europa, sino que catapultó a Napoleón a la cima de su influencia en el continente. A pesar de enfrentarse a una coalición compuesta por los poderosos imperios ruso y austríaco, con más de 85.000 hombres, Napoleón no solo venció a sus enemigos, sino que lo hizo con una eficiencia abrumadora. La coalición sufrió más de 36.000 bajas, mientras que las pérdidas francesas fueron mínimas, lo que refleja la perfección con la que se ejecutó la estrategia de Napoleón. Este resultado fue decisivo para las futuras decisiones en la guerra. Austria, incapaz de seguir resistiendo después de la derrota devastadora, se vio obligada a firmar un armisticio, lo que significaba un golpe fuerte para la coalición. Por otro lado, Rusia, también gravemente dañada, se retiró de la contienda, dejando a Napoleón en una posición de total superioridad en Europa. Austerlitz sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo la astucia, el engaño y la maniobra estratégica pueden superar incluso las mayores desventajas numéricas. Napoleón, al hacer que su ejército pareciera más débil de lo que realmente era, engañó a sus enemigos y los llevó a cometer errores fatales. Este tipo de tácticas, que combinan la psicología con el manejo hábil de las fuerzas, le permitieron a Napoleón derrotar a un ejército mucho mayor y obtener una victoria casi sin precedentes en la historia militar. Las lecciones de Austerlitz siguen siendo estudiadas hoy en día en academias militares de todo el mundo. Aún se analizan en profundidad por su maestría en la manipulación del terreno, el uso de reservas y, sobre todo, el arte de hacer que el enemigo caiga en la trampa de su propia confianza. Para Napoleón,
Austerlitz no solo fue una victoria estratégica, sino una lección de cómo la mente puede dominar el campo de batalla, algo que sigue siendo relevante en la enseñanza de la guerra moderna. Napoleón demostró que la guerra no solo se gana con fuerza, sino con inteligencia. Austerlitz es la prueba viviente de que un líder que entiende el arte de la guerra, que sabe cuándo dar un paso atrás y cuándo atacar con todo, puede cambiar el destino de un continente. ¿Qué opinas de esta victoria? ¿Es la estrategia más brillante de la historia militar? Esta es solo una de las muchas historias fascinantes que tenemos para ti. ¿Quieres descubrir más estrategias brillantes, batallas épicas y personajes legendarios? Entonces este es tu canal.